Bienvenidos. En el estudio de cualquier disciplina siempre es necesario conocer los términos básicos. En el próximo video vamos a hablar de algunos de los términos básicos que vamos a estar manejando constantemente en la asignatura de informática. Esta es la primera parte de conceptos básicos. Bien, comencemos con conceptos básicos. Comencemos con la propia asignatura, el propio nombre de la asignatura, informática. ¿Qué es informática? Informática es el procesamiento automático de la información. La palabra informática proviene de la palabra en francés informatique, que es la contracción de las palabras information en inglés y automatique en francés. ¿Pero qué es información? ¿Con qué se lleva a cabo ese proceso automático? Para poder hablar de la información, primero tendremos que decir que los objetos, los hechos y los fenómenos pueden ser medibles. En consecuencia, caracterizables, es decir, pueden ser representados por medio de sus características. Tomemos como ejemplo una mesa. ¿Cuáles serán las características de una mesa? Podemos encontrar el color, peso, sus dimensiones o tamaño, número de patas, precio, materiales de construcción, edad, origen, destino y un largo etcétera de características que nos pueden ayudar a representar a una mesa. A este conjunto de características que nos ayudan a representar las cosas, los hechos o los fenómenos, los vamos a conocer como datos. Entonces los datos son el conjunto de características que nos permiten representar las cosas, los hechos o los fenómenos. Ahora bien, supongamos que Simba quiere comprar una mesa. Ir a la mueblería y de las características o de los datos que nos ayudan a representar la mesa, el color le va a interesar seguramente para saber si es de su agrado, si va a combinar con el resto de sus muebles en su casa. El peso no necesariamente le interesará, no le va a estar cargando. Las dimensiones o el tamaño por supuesto que le interesan para saber si va a poder acomodarlo en la habitación, si va a poder entrar por la puerta de su casa. El número de patas es posible que le importe, es posible que no. El precio, como va a comprar este objeto, definitivamente el precio le interesa. ¿Con qué materiales está construido? No necesariamente le importa la edad, no es un concepto que muchas veces manejemos para los objetos, para las mesas, por decirlo así. Su origen es posible que no le interese. El destino lo sabe, entonces tampoco es de su interés. Ahora, Timón trabaja en la mueblería haciendo entregas de los clientes. Entonces, a Timón, para la misma mesa, el color definitivamente no le interesa. Pero sí le va a importar el peso y sí le van a importar las dimensiones. Y por supuesto que le interesará el destino, es decir, a dónde va a llevar la mesa. Las dimensiones, el tamaño y el peso, para saber si puede hacer la entrega él solo o necesita la ayuda de algún jabalí. Entonces, para un mismo objeto, para la misma mesa, tenemos por un lado a Simba, que le interesan un conjunto de datos específico de los datos o características de la mesa. Y tenemos a Timón, que le interesan otro conjunto de características. A este conjunto de características que tienen una importancia o un valor o una utilidad para alguien, en este caso puede ser Simba, puede ser Timón, eso es lo que vamos a conocer como información. La información es el conjunto de datos con valor, utilidad o importancia para alguien. Entonces la información es subjetiva. Depende de a quién le sirvan, quién lo quiere utilizar. Entonces,
La informática, como ya dijimos, es el procesamiento automático de la información. Los datos son el conjunto de características que nos permiten representar las cosas, los hechos o los fenómenos. La información es un conjunto de datos con valor o utilidad para alguien. Sin embargo, si ya sabemos ahora qué es la información y podemos identificar y darnos cuenta que no es lo mismo que datos, surgirá la pregunta, ¿con qué llevamos a cabo este procesamiento automático de la información? Y lo vamos a realizar con la computadora u ordenador. La realidad es que a lo largo de la historia del ser humano, el procesamiento de la información siempre lo hemos llevado a cabo. Pero es hasta la invención de la computadora que este procesamiento de datos se hace de forma automatizada. Seguramente ustedes conocen diversos tipos de computadoras y habrá algunos otros que a lo mejor no los consideran como tales, pero son computadoras. Tenemos servidores, tenemos computadoras de escritorio, tenemos computadoras todo en uno. Sin embargo, los teléfonos inteligentes también son computadoras. Una consola de videojuegos también es una computadora. Pero nuevamente, ¿qué es una computadora? Una computadora la vamos a considerar como un conjunto de dispositivos electrónicos y electromecánicos que es utilizado para el procesamiento automático de la información. Ahora, ¿qué tienen en común una computadora y una lámpara? Podemos decir simplemente que los dos dispositivos necesitan energía eléctrica para funcionar, tanto la lámpara como la computadora. La lámpara, en su funcionamiento, se puede encontrar en uno de dos posibles estados. La lámpara puede estar encendida o puede estar apagada. La computadora, en su funcionamiento interno, trabaja con encendidos y apagados. Podemos decirlo como la existencia o inexistencia de una corriente eléctrica en un circuito, con la transmisión de un voltaje de 5 volts o de 0 volts. Al igual que la lámpara, internamente, los elementos más simples de una computadora estarán en uno de dos posibles estados. A la representación de este elemento, que simplemente va a estar encendido o apagado, o que va a estar en uno de dos posibles estados, lo vamos a conocer como bit. Un bit es un dígito binario y vamos a considerar que es la mínima cantidad de información. La palabra bit es la contracción de las palabras en inglés binary digit y se usa para representar uno de dos posibles estados, como ya dijimos. Puede ser 0 o 1, apagado o encendido, falso o verdadero, no o sí. Y es precisamente por esto que se le considera la mínima cantidad de información. Ante las preguntas cerradas, simplemente podemos contestar sí o no. Podemos dar más información, es correcto, pero la mínima será eso, un simple sí o un simple no. Ahora bien, con un bit únicamente podemos representar uno de dos posibles estados. Sin embargo, necesitamos representar más que simplemente dos cosas. En este caso, necesitaremos utilizar más bits. Y es aquí donde surge el concepto de byte. Un byte es un conjunto de bits. La cantidad de bits que conforman al byte dependerá del código de información que estemos utilizando. En la tabla que estamos viendo, vemos cuando utilizamos 1, 2, 3 o 4 bits. Con un solo bit solamente tenemos dos estados, el 0 y el 1. Cuando utilizamos 2 bits, las combinaciones que se nos permiten se incrementan a 4, es decir, el doble de 2. Con 3 bits vamos a tener hasta 8 estados distintos. Como pueden darse cuenta, son el doble que 4. Con 4 bits tenemos
todas estas posibles opciones o combinaciones, que son un total de 16 combinaciones distintas. Nuevamente, es el doble del anterior. En este caso, si deseamos saber cuántas combinaciones distintas podemos tener con una cierta cantidad de bits, en este caso digamos n cantidad de bits, vamos a utilizar la siguiente fórmula, 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de bits que estamos utilizando. Podemos verlo aquí. Si yo solo tengo un bit, 2 elevado a la 1 es 2, por lo tanto tengo dos posibles combinaciones. Utilicemos 3 bits, entonces 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 3 es 8. Tenemos entonces 8 distintas combinaciones. De la misma forma, si quisiéramos saber con 7 bits cuántas posibles combinaciones tenemos, y por combinaciones me refiero a cuántas cosas podemos representar con esa cantidad de bits. Ya no simplemente un encendido y apagado, un sí o un no. Estaremos hablando ya de mucho más cosas. Regresando a la pregunta, con 7 bits, ¿cuántos estados o combinaciones distintas tenemos? 2 elevado a la 7 son 128. Bueno, entonces, en este momento tenemos ya como conceptos básicos, informática, procesamiento automático de la información, datos, conjunto de características que nos permiten representar las cosas, los hechos o los fenómenos, información, que son un conjunto de datos con valor, utilidad o importancia para alguien, computadora, conjunto de dispositivos electrónicos y electromecánicos que se utiliza para el procesamiento automático de la información, bit, dígito binario, se le considera la mínima cantidad de información, byte, conjunto de bits. La cantidad de bits que conforman un byte dependerá del código de información utilizado. La cantidad de combinaciones con n bits la calculamos elevando el número 2 a esa cantidad de bits. Gracias.